Buenos días, hermanos. Vamos a ponernos en pie para orar y poner este culto en la mano del Señor. En reverencia a nuestro Padre Celestial, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te amo, gracias Padre amado, gracias Señor Jesús por este día maravilloso. Gracias Padre porque podemos estar aquí ante tu presencia. Podemos venir a alabar, a glorificar tu santo nombre. Podemos, Señor Jesús, estar aquí, Padre, donde podemos venir a descansar, Señor, y a tomar esas fuerzas, Padre, que necesitamos. Padre, en tus manos ponemos este culto, Señor. Ponemos la alabanza, ponemos las ofrendas, las oraciones y todas las peticiones, Señor, y todo lo que vayamos a hacer, Padre, que sea conforme a tu voluntad. Toma el control, Señor, y bendice, Padre, cada una de nuestras vidas y también a los hermanos que nos escuchan, Señor, a través de las redes sociales. Y a cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tanto amor derramado en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque hoy vamos a recordar, Señor, que tú has venido a salvarnos, Señor, que tú has venido a morir por nuestros pecados y que por medio de ellos, Señor, has permitido, Señor, que hoy podamos ser salvos, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a tener fe y a crecer cada día más en ti, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Podemos sentarnos. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bonito estar hoy de nuevo aquí en la casa del Señor. ¿Se me oye bien? Creo que se oye un poquito bajito, ¿se oye bien? Súbale un poquito de volumen, Santi, por favor. Muy bien, hermanos, gloria a Dios. Le damos también la bienvenida y a todos los hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales. Y le damos gracias al Señor, como decía nuestro pastor, por las redes sociales que a través de ellas podemos llegar a muchas personas. Bueno, la palabra del Señor puede llegar a muchas personas. Amén. Gloria a Dios. Pues bien, hermanos, también qué bonito que estábamos recordando esta mañana las acciones de gracia dadas a nuestro Dios, porque debemos dar gracias en lo bueno, también en lo malo y en lo no tan bueno también, porque el Señor así lo dice en su palabra. Él tiene el control de todo y Él es fiel y nunca falla. Amén. Me alegra ver caras no nuevas, caras que hace tiempo no había visto, y le damos a todos la bienvenida. Gloria a Dios. Bien, hermanos, recordar que debemos estar orando por cada una de las peticiones de nuestros hermanos, también por los hermanos que están enfermos, los hermanos que necesitan oración, recordar, estar orando por cada uno de ellos. Recordar también que ayer hubo una unión de mujeres, creo que tuvieron una fiesta, la han pasado muy bien, como siempre. Y también tienen previsto reunirse el próximo domingo. No, el próximo domingo no. A ver, creo que lo apunté por aquí. Bueno, no apunté la fecha, pero sí aquí en nuestra iglesia Punto de Encuentro tienen previsto reunirse, no sé, esperaremos que nos digan la fecha, ya las mujeres sabrán organizarse muy bien. También recordar el próximo jueves a las 8 de la tarde los cultos de oración y estudio, no olvidar que debemos estar viniendo a aprender de la palabra del Señor, y los cultos de los jueves son preciosos porque podemos venir a orar, a dar peticiones al Señor, a solicitar las peticiones al Señor, también a aprender de su palabra, donde podemos venir a preguntar también de todas nuestras dudas, y es muy, muy interesante porque aprendemos muchísimo. Amén. Recordar también los domingos, el culto a las 11:30 de la mañana, y dentro de, creo que el 20 de septiembre, pastor, empezaremos a las 11 de la mañana la escuela dominical, sería dentro de 2 domingos. El 20 de septiembre a las 11 de la mañana lo que es la escuela dominical, y a las 12 en punto el culto como todos los domingos, para la gloria del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor que está en el capítulo 6, versículo del 5 al 15, en el libro de Mateo. Mateo 6, del 5 al 15. Nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Amén. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería
palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Quedémonos en pie y vamos a alabar al Señor con gozo, con alegría. Hoy es día del Señor y vamos a celebrarlo. Amén. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Bueno, pues gracias a Dios por un día más. Me gustaría leer dos versículos que están en el Salmo 146, versículo 1 y versículo 2. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Amén. Amén. Le cantamos porque tenemos el Dios del universo que nos ama, que sabemos que nos da tantas cosas y estamos tan agradecidos, pero también sabemos que en los momentos malos todo va a salir bien, todo obra para bien porque el Señor está con nosotros. Vamos a alabar al Señor. Lucha por nosotros. Nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí.
bendecimos, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque en tu nombre tenemos poder, Señor. En tu nombre tenemos la victoria. Gracias porque tú estás siempre con nosotros y porque sabemos que vamos a salir bendecidos siempre contigo. Nos ponemos en tus manos y dirige este culto. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si se me escucha ahora. ¿Se me escucha? Ahora mucho mejor. Son los gajes del directo. Que estas cosas pasan. Uno no puede estar... Hay una expresión muy nuestra española que uno no puede estar en misa. Y por un momento estaba disfrutando tanto de la alabanza que yo ya fui a colocar y ya tengo colocado la segunda canción. Y digo, no, que me toca predicar. Bueno, gloria al Señor. Miren, yo no sé si ustedes saben quién es Chadwick Boseman. Espero decirlo correctamente, pero seguramente que a algunos les suena ese superhéroe de la Pantera Negra, de Black Panther, ¿no? Seguro que me les suena en la película. Yo no le he visto, y voy a hablar de algo que no conozco, pero sí que conozco lo que ha ocurrido con este hombre. El pasado 28 de agosto, 28, hace unos días, falleció con 43 años. Un cáncer de colon se lo llevó, un cáncer de colon que durante 4 años estuvo combatiendo en lo privado. Dicen que ninguno de los que participaban en los rodajes, Black Panther no es la única película que ha hecho otra. Ninguno de los que participaban en el rodaje, ni el director, sabía que tenía cáncer de colon. Dice que su entrenador personal lo preparó durante 4 años para una condición física que la película de Marvel exigía, porque era la primera película donde los superhéroes eran negros. Fíjense qué curioso, pero es así. Pues bueno, durante 4 años estuvo preparándose y estaba también afectado en los últimos años de su preparación, durante la película y el rodaje, con el cáncer de colon. Lo que muy pocos conocen es que el día que fue enterrado, recordaban, como suelen hacer cuando recordamos a las personas que ya no tenemos con nosotros, sus palabras o sus mensajes o algo que haya impactado. Miren, este hombre, Chadwick Boseman, fue miembro de una iglesia en Anderson, en Carolina del Sur, de una iglesia bautista muy pequeñita. Su pastor decía, el pastor Samuel de la iglesia decía que era una persona que siempre él participaba en el coro de las voces de los niños que habían en la iglesia, participó en el coro durante muchos más años, participó de forma integrada, bastante integrada, en el grupo de jóvenes de esa iglesia, y el pastor destacaba en él que siempre estaba dispuesto a ayudar y a servir. Dicen sus compañeros de profesión que pudieron participar con ellos, por cierto, la última película de los 5 hermanos, que está ya rodada desde el mes de junio en español, en una plataforma digital de películas, de alquiler de películas, pues dicen todos los que han participado con él que ha sido una persona que destaca por la manera en que estaba dispuesto a hablar de Dios en cualquier oportunidad. Fue tanto lo que habló de Dios que en el discurso de su graduación en la Universidad de Howard, no de Harvard, sino no de las universidades de prestigio, sino en Carolina del Sur, en su universidad, en el discurso final, yo les voy a leer una de las frases que dijo y que creo que nos van a servir y nos van a retumbar hoy, en el día de hoy. Recién graduado, este hombre dijo, tenía que tener el discurso, le tocaba dar el discurso de graduación y dijo: cuando Dios tiene algo para ti, no importa quién se oponga. Dios moverá a la persona que le está reteniendo lejos de la puerta, que te está reteniendo lejos de la puerta. La quitará y pondrá allí a alguien que la abrirá por ti. No sé cuál es su futuro, decía. Estaba graduándose.
Pero si estás dispuesto a tomar el camino más difícil, el más complicado, el que tiene más fracasos que éxitos al principio, el que finalmente ha demostrado tener más significado, más victoria, más gloria, entonces no te arrepentirás. Si tomas ese camino difícil, porque el camino para la excelencia, que es lo que vamos a hablar hoy entre otras cosas, es un camino difícil. Hoy la sociedad se esfuerza en usar la excelencia como el poder del esfuerzo, es mucho más que eso. Este hombre también en la universidad recibió una oportunidad de formarse y de participar en una formación específica, intensa, para jóvenes actores, pero no tenía los recursos y desistió, dijo que no podía ir. Pues otro actor conocidísimo de ese en Washington, que seguramente nos suena, creyente también, dijo: yo voy a pagar a él y a 9 jóvenes más. Y les cubrió lo que significaba el gasto de estar formándose en ese tiempo. No quedó ahí, sino que él, en el año 2019, fíjense que en un acto donde se le entregaba y recogía un premio, no voy a decir el nombre del premio porque era más largo de otra cosa, y en inglés, imagínense que me complica todo, dijo lo siguiente: que Dios los bendiga para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, citando a Efesios 3:20, y añadiría después, según el poder que actúa en nosotros. Habla de la excelencia, que Dios les bendiga más de lo que puedas llegar a imaginarte o a creer que puedes hacer. Dios nos va a decir, nos está diciendo algo en este mes de agosto, en este mes de julio pasado, en este tiempo que estamos recibiendo. Y yo sé que lo que voy a decir hoy nos va a tocar a todos. A mí el primero, porque ya me conmovió anoche que no pude ni dormir. Pero me alegro que esta mañana alguien antes de empezar el culto haya confirmado que lo que tenía previsto, en principio creo que viene de Dios. Y como digo en principio porque no quiero ser yo el que hable, quiero que sea el Señor el que lo diga. Me decía uno de mis hijos ayer: ¿qué haces tú cuando preparas el mensaje, papá? ¿Tú haces un guión? Digo, no, yo hago el guión y lo escribo todo, yo escribo todas las palabras. Si ustedes se fijan, en un cuaderno como este pueden haber 10, 12 mensajes, porque es que lo escribo todo al detalle, pero después no lo nombro todo. Porque yo tengo que pedir al Señor, y se lo estoy pidiendo mientras estoy hablando con ustedes, que el Señor me unja. Sé que soy ungido del Señor, el Señor ha puesto aquí y lo estoy confirmando cada día. Lo veo como el Señor lo pide, pero quiero que lo que yo diga no sean mis palabras, porque si son mis palabras ya empezamos a equivocarnos. Sé que me utilice como un instrumento, que decimos muchas veces, afinado para su gloria. Y que cuando escuchemos el mensaje, aunque después tenemos que aprender a recibir las gracias o las quejas, aunque esta iglesia es más de alabanza que quejabanza, bueno, pero aunque recibamos quejas o alabanzas, da igual que sea todo para la gloria del Señor. Amén. Así que lo que no sea del Señor, omítanlo. Lo que es del Señor, reflexionen. Pero no nos toca a nosotros elegir si esto es del Señor o no. Nos toca a nuestro espíritu morando en nosotros decir, es del Señor aunque te cueste escucharlo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un aspecto que tiene que ver con el carácter humano. Yo les invito a que tengan delante el pasaje que hemos leído. Estoy haciendo como un poquito de trampa, ¿no? Porque les estoy poniendo textos bíblicos últimamente y si es por el texto bíblico nos enfocamos en un tema, ¿no? La semana pasada o esa semana hablamos de la fe, de la importancia, parece, de Hebreos 11 y resulta que no hablamos de la fe. Sí, hablamos de la fe, pero hablamos de otras cosas más que la fe. Pues hoy tenemos un texto que es Jesús y la oración. Y Jesús nos da un modelo de oración y yo quiero que nos centremos, si pudiésemos poner el Cristo del modelo de oración en el centro y tirásemos una diana en el clavo, en la flecha, en el centro, daríamos en la mitad de la oración, daríamos con la palabra clave. La palabra clave la vamos a encontrar en el versículo 12. Y dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a hablar del perdón. Porque es una palabra incómoda, desagradable. Creo que es una palabra, como decía algún predicador, antinatural. Porque lo natural es que si alguien me ofende, yo reacciono. Decimos a los niños cuando son pequeños, hay un padre que me decía, no, pues yo le dije a mi hijo que si le pegan, que pegue. Claro, de ahí viene la expresión que la Biblia nombra, del talión que dice, ojo por ojo y diente por diente. Ciegos y desdentados nos vamos a quedar todos. Eso decía Gandhi. No vamos a quedar ciegos si acabamos ojo por ojo todo el mundo.
¿Cómo sería de incómodo, no? Bueno, a lo mejor veríamos con un parche y sería lo que está de moda. Bueno, ya más parches no, pues ya tenemos en la boca y la nariz, no vamos a añadir más. Bueno, lo importante es que cuando hablamos del perdón siempre hay un componente que nos va a comprometer. Y yo quiero que reflexionemos en un principio, porque esta palabra aparece en el principio, en Génesis, se proyecta a lo largo del Antiguo Testamento y se ilumina de una forma exagerada, llamativa en la cruz. Porque fue el Señor Jesús el que murió por el perdón, para cubrir el perdón de nuestros pecados. Su acto en la cruz implica el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesús nos está diciendo, te perdono. Pero espera, a ver, párese un momento y piense. Él nos está diciendo que nos perdona. Pero ¿Él nos ha ofendido? Porque hasta ahora creíamos y le enseñamos a todos nuestros niños que tienen que aprender a pedir perdón. ¿No es verdad? De hecho, es una de las habilidades sociales. Tenemos que enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a todos los que formamos en educación, a que aprendan a pedir perdón. Les enseñamos un modelo de cómo pedir perdón. Oye, siento cómo te encuentras. Es una persona no agresiva, ni una persona pasiva. Es una persona, ¿cómo se llama? Asertiva. Pero no de C con de acierto, sino con S, asertiva. Que sabe decir, oye, entiendo perfectamente cómo te encuentras. Sé que posiblemente te has sentido muy molesto. Yo también me sentí molesto. Expresamos nuestros sentimientos y ahora decimos, pero lamento mucho lo que ha ocurrido y te pido perdón por ello. Perfecto, lo hemos clavado, bordado, estás pedido perdón. Y el otro no, el otro si dice que no, qué bueno. Es que casi se lo estás animando a que lo diga. Pero el Señor Jesús, que muere en la cruz por ti y por mí, con su acto está diciendo, te perdono. ¿Pero quién tiene que pedir perdón? ¿No tendríamos que pedir nosotros perdón al Señor por lo que le hemos hecho? Bueno, claro, cuando hablamos del perdón, siempre hablamos de la persona, hablamos de dos casos, de la persona que ha sido ofendida y del ofendido y del ofensor, ¿no es verdad? Y cuando hablamos del ofensor, hablamos de aquellos que hacen daño. Pero en la Escritura, cuando hablamos del daño, estamos hablando de una palabra que parece que no queremos recordar nunca. Y es la palabra pecado. Y ojo, porque hoy en día si decimos pecado, muchos dirán, tranquilo, yo no he matado a nadie, trato bien a mi familia, no es robo, no hago nada. Claro, si es así, tú no eres pecador. Pero yo les voy a demostrar en esta mañana, más todavía en estos 5 minutos, que todos los que nos ven, ustedes incluidos los que están en redes sociales en todos lados, todo ser humano es pecador. Y tiene que ser consciente de que es pecador, porque si no lo es consciente, entonces no puede entender lo que significa el perdón. Vamos a hablar de varias palabras. El perdón tiene un significado, tiene 5 significados. Siempre hablamos de uno. Y el primer significado que le damos a la palabra perdón, bueno, podríamos usar palabras en griego, amartía, pero es lo de menos. No voy a usar las palabras, sino las definiciones. Las tengo por si a alguno le interesa y yo después se las dejo. Cultura un poquito clásica añadida. La primera excepción o el primer mensaje que da con la palabra de pecado del griego viene de no dar en el blanco, pero tiene un matiz, fallar en lo que nos habría sido posible y tendríamos capacidad para llegar a ser, pero que no hicimos. Es decir, yo voy a tirar a la diana y yo tengo capacidad porque soy un lanzador profesional, puedo hacerlo, sé que lo puedo hacer y fallo. Si sé que lo puedo hacer, he pecado porque no he querido hacerlo. Pero ahora viene otro matiz. Ahí es cuando nos podríamos preguntar, ¿somos tan buenos padres como deberíamos ser? ¿Somos tan buenas madres como deberían ser? ¿Somos tan buenos esposos como deberíamos ser? ¿O empresarios o trabajadores tan buenos como deberíamos ser? Porque tenemos la capacidad para hacerlo. Ahí viene la pregunta que nos incomoda, que nos reflexiona. Así que cada uno podría decir, cada uno es pecador porque podría, pero no fue o no lo hizo. ¿Estamos entendiendo esa primera sesión? Vamos a la segunda. Significa traspasar, es decir, pasarse de la raya que separa el bien y el mal. ¿Alguna vez hemos cometido un error en algo? Sabiendo además que lo que estábamos haciendo estaba mal e incluso nos hemos justificado y hemos dicho, bueno, tampoco es para tanto. Y hemos dicho, donde sabíamos que estaba mal, hemos justificado de alguna manera. Eso es saber pasarse la línea de lo que está bien y de lo que está mal.
Sabiéndolo, lo hemos hecho. Pero hay otra excepción que dice deslizarse al otro lado. No ir al lado oscuro, ¿eh? Deslizarse al otro lado. Hemos cometido, este es un matiz con respecto a lo anterior, hemos cometido un error inoportuno de cálculo, no lo habíamos calculado, fue un lapsus, me equivoqué. Yo no tenía la intención, pero me equivoqué. Lo hemos hecho, alguna vez nos ha pasado, palabras inoportunas, fuera de lugar, expresiones que no tenían que haberse dicho y que han dañado. Nos hemos equivocado en eso. Pues seguimos pecando por eso, porque eso también es pecado. Pero también tiene otra palabra que significa ilegalidad. Y hay un detalle, es cuando sabes qué debes hacer y sin embargo no lo haces, o lo que es peor, haces lo contrario. Hay algunos que dicen, yo nunca he quebrantado los 10 mandamientos, pero este significado de anomia, que es lo que significa esta palabra, significa que no se refiere a aquellos que dicen, yo nunca he pecado contra los 10 mandamientos, sino que conociendo los 10 mandamientos, en alguna ocasión hubiera querido haberlos saltado. ¿Estamos entendiendo? Yo no lo he hecho, yo no he robado, pero en alguna ocasión puede ser que lo haya deseado. Eso también es pecado. ¿Se están dando cuenta de, si pudiésemos hacer una imagen visual donde pudiésemos poner puntos de la población mundial y fuésemos los 6.000 o 7.000 millones de habitantes, que creo que hay por el planeta, igual serán más, no sé ahora mismo, pues a medida que voy nombrando cada excepción de la palabra, resulta que el círculo se va ampliando y parece que hay muy pocos que se quedan fuera. Ay, todavía el pastor no ha dicho hasta lo que ha dicho, yo creo que todavía no soy pecador. Puedo decir que no soy pecador. La última excepción es deuda, es faltar al pago de lo que se debe. Del deber cumplido a Dios. ¿Has cumplido con todo lo que Dios te ha dicho que debes cumplir? Porque cumplir lo que Dios pide solo se consigue en perfección. Somos seres humanos. ¿Por qué el Señor ha puesto esos cumplimientos y exigencias que nos pide para nosotros? Porque nos pide que estemos trabajando en perfección. Dicho de otra manera, no existe la perfección humana. Y dicho de otra manera, todos somos pecadores. Ahora sí, ¿estamos de acuerdo? Todos somos pecadores, por todos los matices que hemos puesto, todos somos pecadores. Pero aquí hay algo que aparece que nos frena a hacerlo. Miren, podrían pensar ustedes muchas cosas que les frena a pedir perdón a alguien. Está claro que ya hemos hecho daño, hemos pecado. Entonces tiene que aparecer el perdón, es inevitable. Y el perdón, curiosamente, cuando aparece, está unido a la paz. Viene en el pack. No se puede, es indivisible, no se puede separar. Y cuando yo digo, te perdono, produce una liberación, un saneamiento, una restitución, una restauración que me produce paz. Fíjense qué curioso. Entonces, cuando perdonamos a alguien, estamos entrando en el nivel de paz. Vamos a reflexionar un poquito más en ello. Dicho de otra manera, hoy les voy a demostrar que el perdón humano y el perdón divino también son indivisibles. Y se condicionan uno al otro. Ahora veremos por qué. Miren, hay una palabra que siempre está acompañada del perdón, que en muchos de los casos todos los expertos dicen que es la palabra que más aparece en toda relación con alguien. Con un familiar, con un amigo, con un vecino, con quien sea. La palabra resentimiento. A veces me parece como, me recordó la palabra precaución, ¿no? Nombramos hace tiempo atrás, la palabra cuando nos anticipamos, preocupados, cuando nos anticipamos, nos ocupamos antes de tiempo. Pues el resentimiento tiene ese componente es volver a sentir lo que nos hizo daño. Imagínense que alguien tiene una herida y tiene una tirita, una venda, y de repente mi madre me decía, cada 5 minutos, cada vez que me hacía una herida, me decía, ¿te duele? Digo, mamá, si me acabas de curar el brazo, claro que me duele todavía, y al ratito, ¿te duele? ¿Cuándo crees que me va a dejar de doler? Es decir, las madres son así, tienen un componente que parece que te tomaste esto, ya está mejor, ¿te duele? No, tiene un proceso, pero es la preocupación porque nos recuperemos cuanto antes. Pero imagínense que tienen ustedes una herida y cada rato hacen y se lo van a pegar.
están resentidos, vuelven a sentir lo mismo, el mismo daño que recibieron. Y las personas resentidas son aquellas personas que, y ojo lo que voy a decir, por eso decimos que el perdón es antinatural, porque puede ser que no hayan hecho el daño, que merezcamos ser tratados bien, que nos trataron mal, que fue injusto y el daño que nos hizo. Puede estar todo justificado. Yo les voy a poner un ejemplo. Y yo quiero decir lo siguiente. Este ejemplo, como en todas las historias, termina bien, pero es muy personal. Yo he contado muchas veces en esta congregación mi experiencia cuando niño. Siempre he dicho que yo no tuve la infancia que debería haber tenido otros niños. Por eso he luchado arduamente y creo que, bueno, no sé si lo he conseguido, ellos tendrán que valorarlo. Si ellos, mis hijos, han tenido la infancia que yo he tenido, pero más de una vez se los he recordado. Ellos son casi que tienen el máster en mi vida personal, porque les cuento de todo, ¿no? Hay veces que me dicen, papá, tu vida comenzó a partir de los 14 años. Y muchas veces he dicho, cuando yo tenía 14 años, y ellos me decían, es que todos los ejemplos tuyos tienen que ver con los 14 años. Porque fue a los 14 años cuando mi vida empezó a dar un vuelco. Y cambió para algo maravilloso. Fue el año en que yo acepté al Señor. Fue el año en que meses atrás, volví a mi casa después de haber sido expulsado de ella por mi padre, con mi familia, por malos tratos, por abuso, que viví durante años. De hecho, yo conviví creyendo que el padre tenía el derecho a golpear y a dañar al hijo en todo lo que quería. Y ese daño provocó en mí, no voy a entrar en detalles, pero provocó en mí un resentimiento hacia mi padre. Mi resentimiento duró hasta los 40 años. Yo era creyente y asistía a la iglesia y me comportaba como creía que tenía que ser un cristiano. Ese resentimiento estaba en mí cada vez que lo recordaba. Durante más de 30 años no vi a mi padre. Y estaba yo haciendo un discipulado en nuestra iglesia madre con nuestro pastor y tocamos el punto del perdón. Y yo me acuerdo perfectamente que falté 2 días de discipulado y el pastor me dijo, Donato, ¿te pasa algo? No, pastor, no es que no he podido. No he podido, no. Es que no quería seguir en el discipulado porque me estaba tocando mucho. Y curiosamente, el Señor buscó el porqué. Aprovechó una circunstancia. En esa semana me vuelvo a enterar que por tercera vez mi padre tiene un infarto. Había estado en todos los infartos que había tenido, pero siempre había recibido la misma reacción de mi padre. Y yo lo vi. Meses después, mi padre falleció. Pero puedo decirles que falleció y estábamos mi hermana y yo en los pies de la cama con él solamente y a él dándole la mano con la temperatura elevada. Ya sabíamos que se encontraba muy mal en la clínica San Juan de Dios. Y mi hermana le preguntó, papá, ¿quieres que te leamos algo? Que te digamos... Te vamos a recitar el Salmo 23. Y le leímos el Salmo 23. Cuando terminamos de leer el Salmo 23, mi hermana Verónica y yo, en sus pies, solo fue ese momento, mi padre expiró. Mi pastor me dijo, antes de que vayas a hablar con tu padre, Donato, y que te encuentres con él, no le exijas perdón. No le exija que se perdone, que se disculpe, no se lo exija. Solo está ahí con él. Eso sí, digo, sí, pastor, sí. Sí, pastor, pero espérate. Deja que llegue. Y el primer encuentro con él lo vi. Mi padre, que para mí estaba tan fortalecido físicamente que sus manos eran impresionantes, como niño así me lo veía. Mi padre, que había practicado deporte con una constitución bastante alta, fuerte. Bueno, de hecho muchos me dicen, ahora no lo digo por decir alto y fuerte, que se parecía a mí, ¿no? Pero dice que físicamente se parecía muchísimo a mí. Y yo decía, este hombre al que tanto miedo tenía, que cuando yo oía hablar su voz solo temblaba mi cuerpo, que después de habernos alejado de mi casa, dormía en las ventanas y tenía que cerrarlas, y no me dormía sino hasta que llegaba el momento de cansancio porque tenía miedo que él entrase por las ventanas. Eso fue lo que afectó en mi vida personal, hasta el punto. Pero yo ahí encuentro a mi padre y estaba debilitado. Me había hecho mucho daño. Más del que ustedes pueden querer llegar a imaginarse. Pero el Señor me dijo, no reclames, mía, dice en la Escritura, es la venganza. Déjalo en mis manos. Yo pondré las cosas en su sitio. Cuando yo lo encontré me dio una pena increíble. Mi corazón se transformó. Sigo viendo mis piernas y cuando voy corriendo y veo mis piernas tan delicadas, las canillas tan finas, veía las canillas que mi padre tenía y decía, ¿este era el hombre? Yo lo llevaba en silla de ruedas y cuando lo iba a visitar veía que se ponía con la
trabajadora con la persona que tenía a su cargo a trabajar una pelota y a cogerla porque no tenía ni capacidad para mantenerla en su mano. Empezar a hacer dibujos de niños de primaria y recordar anécdotas. Quise mostrarle y enseñarle a mis hijos, no dio tiempo. Yo sé que el Señor, yo sé que mi Padre está en la presencia del Señor. No solo lo sé, sino que además sé que yo me he liberado al pedirle perdón a mi Padre. Porque no tenía que ser de otra forma. Y voy a enseñarles el porqué. En el texto que hemos leído dice en la Escritura: y perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Saben lo que significa eso? Ese cómo nos condiciona a las dos partes. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está diciendo, perdóname a mí porque yo ya he perdonado a otro. Es decir, que el perdón nace de mí. Mi relación con Dios está condicionada a lo que yo haga. Si yo perdono, Dios me perdona. No es, Señor, que me pida perdón y después ya pediré yo perdón. No, y vamos a encontrar un par de textos. Sé que queda poquito tiempo, pero quiero que lo tengan en cuenta. No lo vamos a leer, pero sí se los voy a recordar. ¿Se acuerdan de aquel señor que dijo que se acercó a uno que tenía su deuda con él y le dijo, oye, ¿sabes qué? Que me debes 3 millones de euros. Eso es lo traducido, estoy dando la traducción moderna para que lo entendamos más. Y aquel siervo se acerca al Señor y dice, Señor, disculpa, se arrodilla, perdón, no puedo pagar, pero facilítame de una manera que yo te lo pueda ir pagando poco a poco. Pero si no lo habías pagado poco a poco, ¿cómo lo vas a pagar ahora? 3 millones de euros. Y dijo el Señor que se compadeció del siervo y le dijo, no te preocupes. Incluso le había exigido que le entregase a su mujer, a sus hijos y todo lo que pudiera tener para poder saldar su deuda. Pero le perdonó la deuda. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y le perdona la deuda. Pero el siervo, no satisfecho consigo mismo, se movió y buscó a su consiervo, es decir, a otro compañero, un compi de trabajo, un siervo, y le dijo, oye, que me debes 6 euros. Si ustedes dirían, ¿cómo? ¿Cómo te atreviste a pedirle 6 euros al consiervo al que cuando ha sido perdonado de 3 millones de euros? Y como no se los dio, lo quiso llevar a cárcel y ponerlo preso. Y el Señor respondió y le dijo, yo que te dejé libre, que te perdoné la deuda que tenía, la deuda inmensa que tenía, ¿cómo le exiges a este que te perdone su deuda? Vamos a sacar varias aplicaciones de ahí. La primera, ¿quién tomó la iniciativa para perdonar? El Señor. No fue el siervo. El que estaba bien pidió perdón al que estaba mal. Lo cual quiere decir que nosotros como cristianos, si queremos estar bien y estamos bien con el Señor, tenemos que pedir perdón aunque el daño nos lo hayan hecho nosotros. Eso es lo que contradice al mundo. Hasta que no me pide perdón, yo no lo perdono. No, te dice, perdona tú, perdónalo, como el Señor perdonó a su siervo. La otra razón que indica la importancia es la deuda que tiene el Señor, el siervo con su Señor, y la deuda que tiene el siervo con su compañero. La deuda que el Señor tiene contigo. Tú has pensado, la que tú tienes con el Señor. Si pensamos todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros, ¿creen ustedes que cuando le exigimos y no perdonamos a otra persona, por mucho que nos haya hecho, eso no es comparable con lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros? Y yo cuando me paro y digo, Señor, tú me has perdonado todo lo que yo he hecho y lo que sigo haciendo. ¿Cómo no voy a perdonar yo e incluso a este que no se merece ni el perdón? Ahí está lo que llama la atención, lo que nos hace reflexionar. Si yo perdono, pero no olvido. El olvido, el cerebro no olvida, claro que sí, está en el archivo. Pero cuando decimos esa expresión estamos confundiendo el significado. Tenemos que aprender a olvidar, pero no ese olvido que el cerebro tiene archivado ahí. Olvidar es coger que ese daño que nos haya hecho esté en nuestras gavetas y no enmarcado en la entrada de la puerta de casa, que lo recordamos siempre. ¿Cuántas veces están buscando algo? ¡Ay! Yo ya ni me acordaba que lo tenía, sino que aparece cuando lo encuentran. ¿No le ha pasado eso? Pues así tiene que ser el daño que nos haya hecho. Aprendemos a olvidar porque tenemos a Cristo. Solo con Cristo en nuestros corazones tenemos. Ahora sí les digo lo siguiente. El perdón nos va a retar
nos va a pedir, y aquí viene lo importante que decía antes, el perdón divino depende de nosotros. Y uno dirá, pastor, ¿qué estás diciendo? Sí, porque dice, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, para que Dios nos perdone a nosotros nuestras deudas, antes tenemos que perdonar a los demás. Antes tenemos que perdonar a los demás. Está diciendo ya, yo perdoné a los demás, ahora perdono mis deudas. Cuidado que el Señor nos está pidiendo que si queremos perdón divino, está condicionado por el perdón humano. Perdona. Mire, no les voy a decir, ni siquiera les voy a plantear algo que sea fácil. No es fácil, ¿eh? Perdonar, vamos a ser sinceros, no nos vamos a engañar. Es lo más incómodo que hay. Porque todos en nuestra cabecita, yo sé que esto lo tiene que escuchar alguien. Y no tengo a la persona que tiene que escucharlo. Sé que va por alguien, porque les puedo asegurar que he luchado esta semana por no tocar este mensaje. Porque creo que no nos hacía falta, pero nos habla de algo. Y lo entendí perfectamente cuando el Señor me mostró. Has estado hablando todo un mes sobre el carácter cristiano. Sobre lo importante es que tener un carácter de valentía, de seguridad, de confianza, de los valores importantes del cristiano. Pero ¿y el perdón? Es la clave. El perdón es la clave. Yo recordaba este mensaje, aunque no con estos términos, pero cada vez que hablo del perdón me acuerdo de un mensaje que tuve en la Iglesia Madre en Venezuela hace muchos años. Y yo recordaba, ¿cuántas veces nuestros hijos nos piden perdón? Y tenemos que perdonarle. Ay, perdón. Y yo a veces decía, a uno de los míos decía, sí, perdón, pues chico, es que parece que lo haces adrede, porque ya está bien que... El Señor cuando nos pide a nosotros, y le decimos, ay, Señor, perdón. Otra vez, Donato. Nada la que has hecho, la que acabas de hacer. Otra vez, Donato. Sí, Señor, yo te perdono. ¿Qué hace el Señor? Coge nuestros pecados, nuestros errores, nuestros daños que hemos provocado y dice que los echa ¿dónde? Al fondo del mar. Ahí donde a lo mejor la sirenita lo podrá ver, a lo mejor no lo sé. No, ahí no lo ve. Al fondo del mar. Y lo cubre. Y no se acuerda, dice la Escritura. Y el Señor nos está diciendo, coge el daño que te han hecho y libérate tú. Perdónalo tú, porque entonces te sentirás liberado. ¿Qué cosas nos atan, nos preocupan? No hemos perdonado aún. Les digo más. Tanto que amamos al Señor y tanto que amamos a esta iglesia, estamos empeñados en que el Señor nos ha puesto aquí con una intencionalidad. Pero lo que Él tiene para nosotros como iglesia no se va a desarrollar hasta que los que estamos reuniéndonos no saneemos nuestro corazón. ¿Saben? Dicen los expertos, y es verdad, lo dicen los expertos, digo los expertos porque no es como el comité de expertos. ¿No? Digo expertos, sí, algunos especialistas dicen que lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos. Ese es el primer perdón, perdónate a ti mismo. No te sientas culpable porque cada cosa que haces está mal. Ay, qué tonto soy, no sirvo para nada, soy inútil. Ah, mis limitaciones, yo no sé hasta dónde podré llegar. Ah, yo no seré como tú. Quítate todo eso porque tú eres, a ver si lo terminas de entender. Tú no eres cualquier persona. Si cualquiera se refiere a en un mundo donde hay personas, sí, pero no me refiero a eso. Tú eres nada más y nada menos que el hijo y la hija del Rey de Reyes. No eres el hijo del Rey de España. Bueno, la verdad que no quiero serlo en estos momentos. No eres el hijo, ni la hija, ni una princesa, ni un príncipe de un país importante. Eres el hijo o la hija del Rey de Reyes de la eternidad. Cuando algunos están disfrutando de los beneficios económicos que viven hoy, te puedo asegurar que tú estás pensando en el disfrute que eternamente vas a estar, porque vas a estar al lado del Rey. Y vas a ver a tu Padre, a nuestro Padre, y diremos, papá, yo no sé cómo será el encuentro con el Señor, pero les puedo asegurar que cuando lo tengan con Él, de nosotros va a salir solo, no sé qué saldrá de ustedes, pero estoy convencido que saldremos, la primera palabra que podemos decir es, gracias. Porque fue su gracia la que permitió que sin merecer, Él muriese en la cruz para que tú y yo fuésemos perdonados de los pecados, de aquellas cosas que impedían que pasásemos la puerta, como decía Chadwick Boseman, que habían impedimentos en esa puerta, pero gracias a eso el Señor, por su sacrificio en la cruz, ¿qué hizo?
quitó lo que molestaba en la puerta y le puso otro que te ayudase a pasar. Y eso es lo que el Señor te está diciendo. El perdón está obstaculizando la entrada a la vida en el Señor. Perdona. Y aquí cabe para todo. Y yo el primero, cabe para todo. Porque todos, de una manera u otra, cometemos errores. No escatimes en perdonar, porque eso te libera, te hace crecer más. Hablamos de superhéroes. Es como la espinaca para Popeye. A lo mejor alguno no entenderá esa expresión, pero te fortalece. Cuanto más perdones, más fortalecido te encuentras. Cuanto más perdones, más paz vas a tener en tu corazón. Yo termino aquí. Podemos ser más excelentes. Ahí estaba la clave que dijimos al principio. La palabra excelencia habla de ser algo extraordinario, fuera de lo normal, que supera lo que es rutinario, lo que es común. Y el Señor te dice, tú serás excelente, pero para tú ser excelente tienes que perdonar. Amén. Vamos a orar. Padre, en tus manos nos ponemos. Te damos las gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Yo quiero que estas palabras que hemos compartido, Señor, lleguen a nuestros corazones. Sé que tiene que llegar al corazón de algunos, Señor. El mío ya llegó, Señor. Y seguirá llegando, recordándome en todo momento que el perdón me hace estar más cerca de ti. Me hace ser como tú, Señor. Que perdonas hasta lo inimaginable. Y que dices con palabra de perdón, que es la gracia, lo que permite que tu único hijo muera por nosotros. Gracias, Señor, por tu perdón. Y ayúdanos, Señor, a recibirlo siempre perdonando a aquellos que nos han dañado. Queremos una iglesia fortalecida en ti. Yo te pido, Señor, que hoy en esta mañana aquellos que me escuchan, que están aquí, Señor, que podamos buscar, Señor, toca nuestros corazones, todos los resentimientos, que los apartemos y los entreguemos ante ti, porque así, solo así podremos recibir el perdón. En tu nombre te lo pedimos agradecidos de corazón. Amén. Que el Señor les bendiga. Si quieres seguir viendo estos vídeos, suscríbete y dale a la campanita. Dios te bendiga.